a extender, hermanos. Y también por los celulares, por favor, pónganlos en vibrador para que estemos bien atentos a la palabra. Amén. Pase, hermano. Gloria al Señor, amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Amén. Amén. He titulado este mensaje: Esfuérzate en la gracia, porque tiene un gran sumo sacerdote. Ponemos de pie, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Amén. Amén. Todos juntos, dice la palabra del Señor así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por estos hermosos cantos e himnos que pudimos elevar ante ti, Señor. Gracias, Señor, porque en tu providencia, Señor, nos has permitido llegar hasta aquí para adorarte. Llegar hasta aquí, Señor, para ser alimentados por tu gloriosa palabra, Señor. Oh Padre, así como los pajarillos cantan a ti para pedir el alimento, Señor, así hoy clamamos a ti, Señor, para pedir ese alimento espiritual para nuestras vidas. Señor, pidiéndote que tú obres de una manera gloriosa y poderosa en nuestros corazones, Señor. Que tu gracia sobreabunde en estos momentos, Padre, para que, Señor, pongamos atención, Señor, que de nosotros salga un deseo incesante de escuchar tu voz, Señor, salga de ese deseo, de ese alimento espiritual para nosotros, Señor, y que tú obres en nosotros quitando, Señor, toda preocupación, toda angustia, todo dolor, que nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos estén puestos en tu palabra. Obra en nosotros, Padre. La amamos, Señor, porque, Señor, a través de tu palabra es como tú, Señor, alimentas nuestra fe, Padre, y necesitamos fe más que nunca, Señor. Ayúdanos, Padre, para sostenernos firmes, Señor, en medio de esta tormenta que te viene, Señor. Te rogamos que tú obres de una manera gloriosa, Señor. Padre, para que ante cualquier cuestión estemos firmes en Cristo Jesús. Señor, en tus manos nos entregamos y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y nos lleve a toda verdad y a toda justicia, glorificando a Cristo Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esfuérzate en la gracia ya que tienes un gran sumo sacerdote. Amén. Ante lo que estamos viendo hoy en día, precisamente, hermanos, todo el caos que se está generando ahorita con el coronavirus y todo este detalle, que yo creo, en mi punto de vista personal, repito, punto de vista personal, todo esto se está orquestando para crear un desequilibrio económico, un caos económico, para poder establecer un nuevo orden mundial. Amén. Y así, hermanos, poder tener la menor resistencia posible. Muy probablemente entonces estamos muy cerca, muy probablemente, no estoy diciendo que sea así, estamos muy cerca de ver el arrebatamiento. Amén. Muy probablemente estamos viendo ya cuestiones cada vez más donde el mundo, las personas que tienen el control están tratando de ejercer ciertas cosas. Y más que nunca es hoy la palabra de Dios que vamos a ver.
Es precisamente Dios hablándonos, cómo Dios va orquestando los tiempos y va hablándonos acerca de esto, ¿verdad? De este transitar diario, lo que estamos viendo ahorita en Hebreos, ¿verdad? Del Éxodo, de este transitar que nosotros, y al igual que el pueblo de Israel, estamos transitando por este desierto que es esta vida, porque vamos nosotros rumbo a una tierra prometida, porque hemos salido del mundo, porque vamos rumbo a nuestra patria celestial. Vamos rumbo allá, pero en el desierto hay muchas cosas que nos pueden separar, que nos pueden llevar, hermanos, a desviarnos de nuestra meta. Y entonces nosotros tenemos que poner atención a lo que nos está hablando la palabra de Dios, a lo que nos está diciendo. Y fíjense cómo inicia el escritor esta parte del versículo 14. Dice, ¿cómo dice al inicio? Por tanto, ese por tanto, tenemos que vislumbrar a qué lo está conectando el escritor. Varios teólogos dicen que lo conecta con el versículo 2.17 o con el 3.1, ¿verdad? Cuando está hablando del sumo sacerdocio. Pero creo que si hacemos un análisis, como dijera ahí el doctor Francisco Lacueva, quítate de todo lo que te mete y céntrate en la palabra y ve lo que dice la palabra. Creo que si nosotros vamos a la palabra misma, nos está haciendo ver que el contexto inmediato es el versículo 11. ¿Sí? Procuremos entrar en ese reposo y no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Porque después dice, porque la palabra de Dios, y lo que vimos, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos examina, que la palabra de Dios es una palabra viva que está viendo, que nos está hablando, que es una palabra poderosa y que esa palabra nos hace estar desnudos ante la presencia del Señor. No podemos ocultarle nada a Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, no poder ocultarle nada a Dios, Dios ve todo lo que hay en nosotros. Es más, Dios conoce todo de nosotros. Amén. Lo que aún nosotros no conocemos, inclusive de nosotros. Dios lo conoce. Pero la palabra de Dios nos habla y nos lleva a ver, hermanos, que dentro de nosotros hay pecado todavía. Que dentro de nosotros hay rebeldía todavía. Que dentro de nosotros hay desobediencia todavía. En todos nosotros hay eso. Es más, una muestra de mayor madurez espiritual es que tú vas viendo cada vez más lo terrible que es el pecado que hay en ti. Que puedes llegar a decir como el apóstol Pablo, miserable de mí. Y aclaro, esto no está hablando de una vida de complacencia, de pecado, sino de cuando el cristiano ve las tentaciones tan fuertes que le vienen a su vida y él dice, miserable de mí. ¿Cómo es posible que yo tenga estas tentaciones? Bueno, no es miserable de mí, me acosté con la mujer de mi vecino. No, eso no es. Es entender la lucha que tenemos con nuestra carne y que nos lleva a decir miserables. Y entonces esa palabra, hermano, nos hace ver la realidad de nuestro corazón. Y entonces eso podría ocasionar, ¿verdad?, que algunos, como en el caso de Israel, cuando vieron la situación difícil, cuando vieron que no había alimento, cuando vieron que les escaseaba el agua, decir, regresémonos a Egipto, nos iba mejor allá. Y otra vez seguimos con el mismo planteamiento del éxodo judío, ¿verdad?, de la salida de Israel, que como les he dicho, se traduce en todas las partes, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Inclusive vamos a ver más adelante algo importante que a lo mejor no habíamos visto en la palabra con respecto al éxodo. Pero aquí nos hace ver esa parte. Entonces, por eso el escritor está diciendo, por tanto, porque tenemos que procurar. Hay una responsabilidad nuestra, amados hermanos, y en esa responsabilidad que Dios pone en su soberanía sobre nosotros es el por tanto que viene aquí. Por tanto, por esas luchas que hay dentro de nosotros, por esos embates que hay dentro de nosotros, nosotros necesitamos forzosamente a alguien que nos ayude en nuestra debilidad, alguien que interceda por nosotros ante Dios. Esa necesidad se ve desde el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció el sacerdocio. Nosotros inclusive lo vemos desde antes, con Abraham, cuando Abraham intercedió
por su sobrino Lot. Entonces necesitamos a alguien que interceda. Y por eso Dios también estableció el sacerdocio arónico, porque el sacerdocio, ¿verdad?, de la tribu de Leví, el sumo sacerdote Aarón, intercedían por el pueblo y entraban una vez al año al lugar santísimo, no sin antes ofrecer, ¿verdad?, el sacrificio por ellos mismos y por el pueblo, ¿verdad?, y derramar y llevar esa sangre al lugar santísimo y rociarla sobre el propiciatorio. Solo podían hacerlo una vez al año y solo por unos minutos. No podían permanecer mucho tiempo. Pero aquí el escritor está diciendo, por tanto, que cuando tenemos un sumo sacerdote, fíjate, no, ¿cómo dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Faltó una palabra? ¿Cómo faltó una palabra por ahí? ¿Qué que no? ¿Faltó una palabra ahí? Porque no tenemos un sumo sacerdote. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Un gran Sumo sacerdote. Hermanos, hay que leer bien lo que dice la palabra. Un gran sumo sacerdote. Bueno, amén. Entonces ya nos ubicamos, versículo 14. Porque no tenemos un gran sumo sacerdote. Es decir, hermanos, desde aquí está hablando el escritor y volviendo a decir que Cristo es superior al sumo sacerdocio arónico. Porque no solo es un sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Es el excelente sumo sacerdote. ¿Por qué? Dice, porque no tenemos un gran sumo sacerdote, ¿qué más? Que traspasó los cielos. Amén. Que traspasó los cielos. Lo que yo les decía, el sumo sacerdote con la sangre solo pasaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo una vez al año para rociar la sangre, hacer expiación por la sangre, interceder por el pueblo y salirse de ese lugar. Pero Jesús no traspasó el velo para pasar del lugar santo al lugar santísimo en el tabernáculo o en el templo. Jesús traspasó el cielo mismo. Jesús no entró al lugar santísimo terrenal. Jesús entró al lugar santísimo por excelencia, la presencia de Dios. Amén. No para estar unos minutos, sino para estar por la eternidad allí. No ofreciendo sangres de carneros y de machos cabríos, sino ofreciendo su propia sangre. No rociándola sobre el propiciatorio terrenal, sino sobre el propiciatorio celestial, que es el mismo. La maravilla de eso, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de tener. Todos los sumos sacerdotes, repito, solo podían estar un rato ahí, una vez al año. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que está siempre en la presencia, que está siempre en su presencia. Qué maravilloso, hermanos, ese momento. El pueblo se tenía que esperar en el antiguo pacto un año entero para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Nosotros no tenemos que esperar. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que está siempre en la presencia de Dios. Y es más, no solo siempre está en la presencia de Dios, sino siempre ha estado allí. Amén. Siempre, nunca ha dejado de estar allí. ¿Qué dice Juan 3:13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde dice? Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre. Está en el cielo. Pero si Cristo estaba en la tierra, ¿por qué Jesús dice que está en el cielo? Porque en su divinidad Él es omnipotente. Y Él siempre ha estado en la presencia. Entonces no tenemos un sumo sacerdote que está experimentando algo nuevo, sino alguien que siempre ha tenido una comunión eterna con el Padre. ¿Amén? Una comunión excelsa con el Padre. ¿Sí?
Adicional a esto, hermanos, todos los sumos sacerdotes, todos, entraban con cierto temor, ¿verdad? Porque si no iban bien limpios y todo caían fulminados, necesitaban la gracia de Dios. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que está en plena confianza con su Padre, porque Él es Dios mismo. Adicional, Él es el Hijo, Él es el Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. Él es el Hijo con el cual el Padre desborda todo su amor. Por lo tanto, ¿verdad?, hay un pleno comunión entre ellos, ¿verdad? Y esa es otra gran ventaja que tenemos con respecto a Dios. Esa es otra gran ventaja gloriosa, maravillosa que tenemos que aquilatar. Y es lo que está diciendo aquí. Por tanto, como tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está ahorita en la presencia de Dios. Pablo decía, ¿verdad?, que conoció a un hombre, no queriéndose referir a él mismo, ¿verdad?, que si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al tercer cielo, ¿verdad? Que fue arrebatado al tercer cielo y que escuchó cosas inefables que no les ha dado al hombre expresar. Y muy probablemente está hablando de esa parte. Amén. De esa parte gloriosa donde el Señor manifiesta su presencia. Vamos por favor a Filipenses 4:14. Filipenses 4:14. Pero bueno, ahora busquemos Efesios 1:23. Efesios capítulo 1, versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Ahí está, ¿verdad? Cristo, hermanos, dice que traspasó los cielos, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver este texto de Efesios 1:23? Dice que Él todo lo llena. ¿Se acuerdan cuando Salomón estaba ofreciendo los sacrificios por el templo que había construido y que le dice, ¿cómo me permites a mí construir casa si los cielos de los cielos no te pueden contener? No te pueden contener. Dios está por encima de los cielos. Dios llena todo. Dios llena el universo y el infinito, ¿verdad? Y es lo que está hablando aquí Efesios 1:23, que Él lo llena todo, porque Él es infinito, Él es Dios mismo, nuestro Señor. Y por eso Él ha traspasado los cielos y está en la presencia de nuestro Padre Celestial. Salmo 108, versículo 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Fíjense que no dice exaltado sea Dios sobre el cielo, dice sobre los cielos. Entonces volvemos al punto, ¿verdad? Dios está por encima de todo. Es más, inclusive se le ordena, ¿verdad?, a los cielos, se les pide alabar a Dios. Salmo 148:4. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces, nosotros vemos, nuestro Dios trasciende todo eso. Todo lo que pueden ver nuestros ojos, aún con los esos aparatos se me fue, telescopios más potentes, ¿verdad? Más allá, nuestro Dios lo llena todavía más todo. Porque Él creó todo. Él es el creador de todo lo que nosotros podemos ver, y lo que no vemos, Él lo ha creado por su poder y lo sustenta con su poder. Hechos capítulo 7, versículo 49.
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Amén. Mi casa me edificaré, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿El cielo qué es? El trono donde Dios te tiene. Entonces, nosotros podemos ver esa parte. Jesús ha traspasado los cielos y está en la misma presencia, sentado junto a Él en el trono. Nosotros vemos esta maravilla. Y es lo que el escritor nos está diciendo. Analicemos esto. No tenemos un sumo sacerdote mortal. No tenemos un sumo sacerdote débil. No tenemos un sumo sacerdote que nada más tiene que obedecer y acercarse solo un año, una vez al año por unos minutos. Tenemos al Hijo de Dios, eterno, todopoderoso, infinito, glorioso, intercediendo por nosotros, como nuestro gran sumo sacerdote. Y entonces el escritor, al estar hablando todo esto y diciéndonos todo esto, nos manda una exhortación. Si nosotros entendemos esto, que tenemos un gran sumo sacerdote, dice, retengamos. ¿Qué? Nuestra profesión. Retengamos. Fíjense que no dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, por tanto, no te preocupes, ya no pasó nada. Por tanto, tu profesión está firme. No dice eso el escritor. Nos habla a nosotros con una responsabilidad como cristianos y nos manda a retener la profesión que nos fue dada. Nos da un aliento primero diciéndonos que tiene un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Y después nos dice, ahora, si entiendes que tienes un gran sumo sacerdote, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Retén esa profesión que el Señor te ha dado. Porque en caso contrario vas a tener problemas. El gran problema a veces, hermanos, entre nosotros los cristianos, es que tendemos, como les he dicho, hay unos dos polos. O nos vamos al legalismo, a creer que la salvación se obtiene por obras, eso no. O nos vamos a la hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? El libertinaje. No importa lo que yo haga, no importa cómo yo viva, no importa cómo sea mi estilo de vida, no importa si yo no me reúno, no importa. Eso está. Y esos dos polos los combate la escritura total y entera y plenamente. Y es lo que el escritor de Hebreos está tratando. ¿Sí? La hipergracia dice, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Tú solo descansa en la fe y disfruta de mí. La gracia, hermanos, dice, tú has obtenido un regalo maravilloso. Y como Dios le dijo a Josué, es como hablándonos a nosotros la gracia. Esfuérzate y sea valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar. Eso es la gracia. La gracia no nos invita a descuido o flojera espiritual. La gracia nos invita a esforzarnos. La gracia nos invita a retener, la gracia nos invita a agarrarnos fuerte de la palabra del Señor, porque ella, la gracia del Señor, ¿verdad?, nos va a ayudar en esos momentos de debilidad. Pero yo tengo una responsabilidad, tengo que agarrarme, tengo que retener firme esa esperanza que Dios me ha llamado. Amén. Amén. Esta es la gracia que el Señor nos está dando. Vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dio mal, hermano. Dice, tú, hijo mío, acuéstate en la hamaca de la gracia de Cristo Jesús. ¿Verdad que no? ¿Cómo dice? Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Vean la invitación de la gracia. La invitación de la gracia nunca es a ti a la flojera, nunca es a un descuido espiritual. La invitación de la gracia es esfuérzate.
que Pablo está diciendo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Está Pablo está diciendo el fruto de la gracia es una obediencia. El fruto de la gracia es ocúpate. No relájate, no duérmete, es ocúpate en tu salvación con temor. Pablo, que habla tan bonito de la salvación, de la justificación solo por la fe en Romanos, ¿verdad? Que ese es el tema central. Pero es que nosotros tenemos que entender que la verdadera gracia y la verdadera fe, hermanos, nos lleva a una vida de obediencia, nos lleva a una vida de esforzarnos, nos lleva a una vida de creerle a Dios y de actuar si estamos creyendo. Por eso es que el escritor está diciendo aquí, mira, tienes un gran sumo sacerdote, tienes todo para echarle ganas. Dios te ha dado todo para echarle ganas. Amén. Es como el papá le dice a su hijo, hijo, ahí está la inscripción a la escuela, ahí están los libros, ahí está la computadora que necesitas, ahí está todo, ahora ¿qué resta? Que él estudie. Porque si tú le das todo, pero él no hace lo suyo, ¿creen que va a pasar el semestre porque el papá le dio todo? No, ¿verdad? Lo mismo sucede, hermanos, en nosotros. Dios nos ha dado todo es por gracia, todo es por la fe en el Señor. Ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 16, por favor. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué dice Pablo? Asidos, ¿qué es asirse? Agarrarse fuertemente. Agarrarse fuertemente. Nos toca, nos corresponde agarrarnos fuertemente de la palabra que hemos oído. Y es lo que mismo que está diciendo el escritor de Hebreos. Retengamos la profesión de nuestra esperanza. Es lo que pide. ¿Qué es la profesión de nuestra esperanza? ¿Qué es profesar? Traje aquí a la Real Academia Española y dice: profesar es aceptar y seguir una persona voluntariamente, ¿verdad? O una doctrina, una religión o una creencia. ¿Amén? Profesar y seguir. ¿Qué tengo que seguir? La doctrina de Cristo. Tengo que seguir a Cristo y tengo que seguir su doctrina. Jesús lo dijo: si en verdad me aman, van a... Y eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Tienes a un sumo sacerdote maravilloso, glorioso, inefable, todopoderoso, que vive siempre en la presencia de Dios, que ha traspasado los cielos. Por lo tanto, tú tienes una responsabilidad. Retén lo que tienes. ¿Se acuerdan de esa exhortación a la iglesia también en Apocalipsis? Que nadie te quite tu corona. Retén lo que tienes. Dios no le dije: mira, yo voy a hacer que retengas lo que tienes. Dios nos da una orden y una instrucción a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros leemos esto de retén tu profesión? Yo tengo que ver en mí que soy débil, que soy inútil y que necesito al sumo sacerdote. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir ante él. Tengo que ver esa parte de ir ante él y dejar que él obre en mi vida y en mi corazón. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia,
Hermanos, tengo que profesar con mi testimonio. Con mi vida tengo que profesar. Pero también tengo que profesar con mis labios que Jesús es el Señor de mi vida. No solo es una profesión de testimonio, es una profesión. Mi hablar tiene que demostrar que Jesús es. Porque ahí Romanos 10:10 algunos lo han distorsionado y de ahí sacan la oración salvadora. Pero ahí no está hablando de una oración, ahí está hablando de confesar, de que tu hablar confiese, tu hablar demuestre ante los demás que Jesús es el Señor de tu vida. Que Jesús realmente es tu Salvador. Que Jesús realmente ha cambiado. Porque tu hablar va a demostrar lo que hay en tu corazón. Amén. Porque dice la palabra de la abundancia, ¿de qué? La boca. ¿De qué tú estás platicando más? Eso demuestra lo que hay más en tu corazón. Lo que tú hables más, ahí está tu corazón. Donde esté tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Si tu corazón está en Cristo, tu tesoro está en Cristo. Y tú vas a hablar de Cristo. Y tú vas a testificar de Cristo. Y tú vas a profesar a Cristo. Y es lo que está diciendo el escritor. Mira tu forma. Mira lo que estás haciendo. Retén. Demuestra con tu vida, con tus acciones, con tu forma de hablar que Cristo es el Señor de tu vida. Cristo es el Señor. Que los demás puedan vislumbrar que tú eres un cristiano. Adicional, el contexto nos está hablando, ¿se acuerdan de la murmuración? De cuando los espías también, ¿verdad? Los dos casos. Cómo llegaron los espías y con su forma de hablar, ¿qué hicieron? Dividieron al pueblo y ocasionaron una gran mortandad. Yo tengo que entonces retener mi profesión, mi forma de hablar. No lo traje aquí, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, esto pues nosotros tenemos que hacer. Vamos por favor a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15. Primera de Juan, 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahí está, ¿verdad? Todo aquel que confiese, una vida de confesión contigo. No todo aquel que haya confesado, todo aquel que confiese está presente. Tenemos que estar confesando constantemente que Cristo es el Señor de nuestra vida, que Cristo es Dios, que Cristo es realmente el Señor de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Fíjense, tenemos que hacer frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuestro hablar tiene que confesar lo que es Dios para nosotros. Lo que es Él para nosotros. Amén. Hebreos 13, 15. Amén. Amén.
Aunado a esto, Judas, el medio hermano de Jesús, vamos a Judas capítulo 1, versículo 3. ¿Judas qué? Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense, Pablo, Pedro, todos, Judas, el medio hermano de Jesús, lo que está diciendo. Exhortándoos que ¿qué? Contendáis ardientemente por la fe. Y aquí el término contender, Judas, no Judas Iscariote porque Jesús se murió, Judas, el medio hermano de Jesús, ¿verdad? El hermano de Santiago, ¿sí? Está hablándonos y está utilizando un término militar. Y habla de una lucha por mantener la fe. Y en este caso, el contexto, los teólogos están hablando también que involucra la doctrina, la sana doctrina. Luchar porque la sana doctrina sea pura. Luchar porque la sana doctrina sea la realmente sana. Porque por ahí muchos dicen, yo tengo sana doctrina en muchas iglesias y hablan de repente cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Y entonces el escritor nos está hablando a contender una responsabilidad. Entonces estamos viendo, hermanos, que no solo Pedro, no solo Jesús, no solo el escritor de Hebreos, Judas, y entonces vemos un compendio en la palabra de Dios, que la gracia nos es dada para poder ocuparnos realmente de las cosas de Dios. ¿Sí? Nunca para un relax. Y así entramos al versículo 15, 4:15. ¿Alguien se lo puede leer? 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces, aquí lo que el escritor nos está diciendo, ¿verdad? Que el sumo sacerdote que tenemos entiende nuestras debilidades. Por eso, el sumo sacerdote, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en Cristo, tenía que ser un ser humano, para que pudiera entender y comprender las debilidades de los suyos. Y así poder interceder de manera efectiva ante Dios. ¿Sí? Por eso, la Escritura nos dice en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se tuvo que hacer carne. Pablo en su epístola en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó ¿qué? Forma de hombre. Forma de hombre. Se encarnó. Porque Él tenía que venir, porque Él tenía que encarnarse para ser nuestro sumo sacerdote, porque Él tenía que venir a experimentar todo lo que nosotros pasamos para que Él fuera nuestro fiel sumo sacerdote. Esa es la maravilla, hermanos, que nosotros tenemos que ver. Y aquí, cuando estaba haciendo esto, Dios trajo a mi memoria la tentación de Jesús. Porque Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de la tentación, recordamos Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Amén. Amén. Pero hay algo especial que a lo mejor pasamos por alto de esto. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Por qué lo llevó al desierto? Dice Mateo 4:1, para ser tentado. ¿Pero por qué? ¿O para qué? Aparte de ser tentado, ¿cuál era la razón de que fuera tentado en el desierto? ¿Por qué no lo llevó a un monte alto y lo dejó ahí 40 días y 40 noches? Para vencer donde el hombre había caído. Ah, por ahí va. Ahí van. Y para demostrar que no podía pecar también, o sea. Bueno, piensa.
Está aceptable su punto de vista. Les voy a dar lo que Dios puso en mi corazón. Yo no lo había visto así, pero Dios lo puso en mi corazón. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Moisés. No. Moisés. No. Dios. Lo sacó Dios. Moisés fue el instrumento. Amén. ¿A dónde llevó Dios a Israel? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Ser tentado, probado. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser. Jesús estaba identificando con su pueblo. Jesús estaba identificando con su pueblo. Allí donde su pueblo murmuró, allí donde su pueblo no le creyó, allí donde su pueblo no creyó la palabra de que Dios los iba a alimentar. Ahí fue donde el Espíritu Santo llegó a Jesús. Él se identificó con su pueblo. Y ahí fue donde derrotó al tentador, que el pueblo de Israel no lo pudo derrotar, y cayó. Y por eso fueron postrados en el desierto. Pero el Señor Jesús lo venció donde su pueblo no pudo. Cuando Satanás le ofreció, yo hice esta paráfrasis, es mía, no es de mí. Cuando Satanás le ofreció, di que estas piedras se podían caminar. Yo estaba imaginando allá Jesús identificándose cuando el pueblo dice que vamos a comer. Mejor sería que estuviéramos aquí. Ay, sí comíamos filetes, comíamos rodados. Y ahí Jesús, lo que el pueblo de Israel no respondió, Jesús lo respondió. No solo de pan y de agua, sino de toda palabra que está en el Dios. Y podemos ver igual las otras tentaciones, un sinfín de lo que sucedió en el desierto. Cuando Israel quiso las cosas fáciles, cuando Israel tentó a la palabra de Dios. Cuando los espías llegaron y les dijeron, no vamos a poder, son gigantes, son enormes, son más expertos que nosotros en guerra, parecemos como cucarachas delante de ellos, nada más nos van a pisar y vamos a tronar como truenan las cucarachas. Y no se atrevieron a centrarse realmente en las promesas de Dios. Mira, tírate de aquí. Escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que te lleven que se pierda. Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor. Esta vez, ahí Jesús derrotó a Satanás de una vez y para siempre. Hubo otras tentaciones también que tuvo Jesús ahí. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro, ¿verdad? Y lo vimos cuando vimos las características de un verdadero discípulo de Cristo. Cuando Pedro, ¿verdad? Quiere que a Jesús evitarle el sufrimiento. Lo mismo que quiso el pueblo de Israel en el desierto, evitar el sufrimiento. Y Jesús lo tuvo que decir a Satanás, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tu vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra vista. Si queremos cruzar este desierto. Y ahí es donde el escritor nos está diciendo, retengamos esta profesión. Y ahí es donde nos está hablando ahora que tenemos un sumo sacerdote que experimentó las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. En su carne, en su pensamiento, él experimentó el poder de la seducción de la tentación. Esa seducción que tú a veces tienes que dices, no quiero hacerlo, no quiero. Y estás ahí peleando porque sientes un vivo deseo de hacerlo. Y si alguien me dice, no, pastor, no es cierto, Jesús no experimentó esto. Sí lo experimentó y lo podemos ver más adelante también. Jesús inclusive experimentó la tentación de apostatar. ¿Dónde creen que está eso?
luchando con la tentación. Ahí él estaba luchando con la seducción. Por eso él clamó: Padre, ahí voy a la cruz, porque voy en tu poder, Señor. ¿Así clamó? No. ¿Qué dijo? Padre, si es posible, pasa esta cosa. Si eso ya se puede posible. ¿Acaso Jesús no sabía que la cruz era su meta? No sabía. Pero como hombre estaba pasando por la terrible seducción. Por eso dice la palabra que él fue tentado en todo. En todo. Por eso, hermano, yo puedo acercarme a Jesús. Porque él conoce perfectamente mis debilidades. Él conoce perfectamente lo que es el poder de la seducción, de nuestra carne, de la obra del enemigo. Él conoce perfectamente. Y acordémonos que aquí está hablándole a los hebreos cristianos que están pasando este terrible poder de seducción, de la tentación de apartarse de Cristo, de apostatar de su fe. Y el escritor les está diciendo: eso que ustedes sienten, Cristo lo sintió igualmente. Por eso puede compadecerse de ustedes. Por eso puede ayudarlos a ustedes. Porque Él sabe perfectamente esto. ¿Sí? Qué maravilla, hermanos, que tenemos ese sumo sacerdote. Pero que a diferencia de nosotros, ¿verdad? Él no cayó en pecado. Él no cayó en pecado. A mí me gusta, como decía la hermana ahorita, como grandes gotas de sangre, imagínense. Y médicamente dicen que eso es posible cuando hay una agonía muy grande, porque se abren nuestros poros sanguíneos y empezamos a sudar sangre. Y así entramos entonces al versículo 16. ¿Quién me lo lee, por favor? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien. Fíjense. Otra ventaja que tenemos con respecto al antiguo. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel en el desierto tenía que esperar afuera del tabernáculo. No podía entrar ni al atrio, no podía entrar al lugar santo, tenía que esperar afuera. Las tribus se reunían alrededor del antiguo. En el nuevo pacto nosotros no tenemos que esperar afuera. Nosotros no tenemos que esperar hasta que el sumo sacerdote salga y nos diga: ha sido perdonado tu pecado. Nosotros podemos entrar al mismo lugar por medio de Cristo Jesús. Es una ventaja gloriosa. Por eso el escritor dice: acerquémonos confiadamente. Puedes acercarte confiadamente. ¿Por qué? Porque tienes un gran sumo sacerdote que está intercediendo por ti. Y esa confianza, y no voy a hablar de las doctrinas de nuestra unión con Cristo y todo, porque aquí el escritor se está centrando en el sumo sacerdocio de Cristo. Y es donde yo estoy ligando esto. Podemos acercarnos con confianza porque tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, al Hijo de Dios que está intercediendo por nosotros, y por medio de Él nosotros podemos llegar hasta su presencia. Amén. Vamos a Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Mateo capítulo 27. Mateo 27. 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y 57. 51. ¿Qué me comprendo? Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Entonces me falló. El 50 no lo leí. Sí, el 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En la muerte de Jesús,
Cuando Él murió en la cruz, antes de exclamar su última palabra, ¿verdad? Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese rasgamiento indicaba que ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo por la obra de Cristo. Y ya no tengo que esperar una vez al año. Ahora puedo entrar en cualquier momento, en cualquier instante. Puedo entrar a la presencia de Dios. Porque tengo al sumo sacerdote a mi lado. Amén. ¿Verdad? Que Él está intercediendo por mí. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Está. Qué glorioso saber eso. Tenemos una superventaja. El pueblo de Israel tenía que esperar una vez al año y tenía que esperar afuera. Tú y yo hoy podemos entrar en cualquier momento, en cualquier instante. No importa qué hora sea, no importa si es la madrugada, nuestro Dios no duerme y tampoco nuestro sumo sacerdote. Él está a las 24 horas del día, los 365 días del año, abonando con nosotros y podemos entrar a su lugar santísimo. Ahora, pero, acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué está diciendo aquí el Escritor? Que yo tengo la responsabilidad de acercarme. El lugar está abierto. El trono de la gracia está allí. Pero tú tienes que acercarte. Y es lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Dice, y Dios os acercará a su trono. Dice, acerquémonos. Esa es la invitación de Dios. ¿Se acuerdan lo del profeta? Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pero ¿quién tiene que acercarse a Dios primero? Nosotros. Tenemos que acercarnos a Dios, porque Él está cerca. Buscad a Jehová. Entonces puede ser ahí. Llamadle. Ven que el hombre pide su camino, vuelve a ser Jehová, y cuál es amplio y perdonar. Y si ven, otra vez está la responsabilidad en el ser humano. Dios nunca dice, y te voy a hacer que te acerques, y te voy a hacer que me llames, y te voy. No, la invitación es a Dios. Acércate. Está el banquete. Todo está preparado para ti. Acércate. Bebe del agua de vida. Bebe el alimento espiritual para que puedas cruzar por el desierto. Cristo es la roca de la cual sale agua, pero si nosotros le hablamos a la roca, y esa agua va a satisfacer nuestra sed del desierto. Acerquémonos pues confiadamente. Tengo que acercarme con fe. Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que lo buscan. El acercarme confiadamente. Acércate confiadamente. El escritor les está hablando a los hebreos que estaban muy angustiados, muy afligidos por el poder de la seducción de apartarse de la fe. Y el escritor les dice, acérquense confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Si tú te acercas al trono de la gracia con una actitud humilde, reverente ante el Señor, con una actitud de mendigo espiritual, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vas a alcanzar la misericordia del Señor. Vas a alcanzarla. Aquí el escritor lo está diciendo. Si tú te acercas al trono de la gracia,
con esa actitud de necesidad, con esa actitud de pobreza espiritual, con esa actitud de entendiendo que por tus propias fuerzas nunca vas a triunfar, que necesitas las fuerzas del Señor, que necesitas de la misericordia del Señor. Si tú te allegas al trono de la gracia, tú vas a alcanzar la misericordia del Señor. No dice posiblemente la alcances, dice para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero hermanos, sin la gracia de Dios no podremos triunfar ante el poder de la seducción. Por tus fuerzas nunca vas a poder vencer el poder de la seducción de la tentación. Necesito de la gracia de Dios. Necesito acercarme al trono, y el trono es símbolo de autoridad, de poder, de reino, y es el trono de la gracia, y la gracia reina, y la gracia, hermanos, vence cualquier tentación, te va a dar la fuerza y el poder. La gracia del Señor te va a dar esa fuerza y ese poder para seguir adelante cuando tú pensabas que ya no podrías seguir. Cuando tú estás viendo gigantes allá, más grandes que tú, más poderosos que tú, más altos que tú, mejores para la batalla que tú. Cuando tú vienes al trono de la gracia, tú encuentras que Dios dice: yo voy a pelear. Hermanos, es lo que el escritor está hablando. Hermanos, tienes un sumo sacerdote maravilloso, un gran sumo sacerdote que sabe bien el poder de la seducción. Acércate al trono de la gracia para que alcances la misericordia y halles la gracia para el oportuno socorro. Necesitamos de la gracia de Dios, amén. No solo para vencer la tentación, sino también para demostrar a este mundo que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Para dar un testimonio vivo de Cristo necesito de la gracia de Dios. Para trabajar para el Señor necesito de la gracia de Dios. Como Pablo dijo: he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios. Dependemos de la gracia. Por eso tienes que acercarte todos los días al trono, con la actitud de un súbdito que necesita de la ayuda de su rey, con la actitud de un súbdito que está siendo amenazado por el enemigo del reino y que necesita de la ayuda. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El mundo, la carne y Satanás. Yo necesito ir al trono de la gracia, porque en mis fuerzas no voy a poder vencer eso. En mis fuerzas, hermanos, no voy a poder vencer el pecado. Me va a vencer, me va a derrotar, me va a aplastar. En mis fuerzas enfrentarme a Satanás va a ser una derrota para mí, segura. Pero si yo voy al trono de la gracia, le digo: Señor, soy débil, pero tú eres el Todopoderoso. Ayúdame, socórreme. No quiero caer en esto. Señor, siento una seducción terrible ante esto. Siento ganas, no sé, de quitarme la vida. Siento ganas de irme con la otra mujer. Siento ganas de emborracharme. Siento ganas de agarrar a golpes a mi marido. Pero vengo al trono de la gracia. Necesito tu socorro. Ayúdame. Ayúdame. Hago cosas que no debo de hacer. Necesito de tu gracia para vencer y para poder llegar a la tierra. Es por gracia. Por eso necesito de la gracia. Y el escritor de Hebreos está diciendo: acércate a esa gracia. Acércate a esa gracia. Y vamos a ver que la gracia está desde el Antiguo Testamento, cuando Noé, en Génesis 6:8, dice: y Noé halló gracia delante de Dios.
qué dice el escritor de Hebreos acerca del trono de la gracia? Para hallar gracia. Noé halló gracia. Moisés, cuando se acercó a la presencia de Dios, halló gracia. Ruth, que es símbolo de la iglesia, con vos, que es símbolo de nuestro Redentor, Ruth halló gracia ante los ojos de vos. La reina Esther halló gracia ante los ojos de Asuero. ¿Pero por qué? Porque fueron al trono. Todo aquel que viene al trono de la gracia alcanza misericordia y halla gracia. Tú quieres vencer en tus luchas, tú quieres vencer en tus pruebas. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tu intelecto, no confíes en tu habilidad. Ven como un mendigo, como un gran necesitado, como alguien que su única opción es el trono. Continuemos nuestra carrera. Meditemos, guarda unos minutos para hablar con el Señor, lo que Dios haya hablado a su corazón. Habla con eso. Mientras quiero hablarte de una conversación que recuerdo que escuché de John Piper, el doctor John Piper. No es que lo entrevistaron, un pastor que cree en salvo sin pasar, creador prolífico de varios libros. Le hablaron acerca de la depresión y él decía a través de esta caída en depresión. Pero que él iba al trono de la gracia, a orarle a Dios y a decirle: Señor, yo no quiero apartarme de ti. Yo no quiero quedar en el desierto. Necesito de tu gracia para vencer. Y ahí es donde nosotros entendemos lo débiles que somos. Y lo que necesitamos es la gracia de Dios para continuar nuestra vida. Ponle a Dios esas debilidades que tú sabes que tienes. Y dile: Señor, necesito de tu gracia para vencer esto. Necesito de tu gracia para vencer, Señor, estos obstáculos.
Necesito de tu gracia para dar testimonio ante el mundo. No quiero quedar en el desierto. No quiero ser de los que profetaban solo de labios y que no llegaron a la tierra. Dame la gracia y dame la fe para vencer. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, clamándote, Señor. Como dice aquí tu palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Venimos en el nombre de nuestro gran sumo sacerdote, tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Venimos delante de ti, Padre amado, y nos aferramos al trono de la gracia, pidiéndote, Señor, que nos des de tu misericordia y de tu gracia, Señor, para vencer en esas luchas que tenemos día a día, Señor. En aquello, Señor, que te estamos ofendiendo día a día, Señor. Ayúdanos a vencer en esa área. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu gracia y misericordia, Señor. Extiende, Señor, tu báculo. Extiende tu cetro de poder de gracia, Señor. Y otórganos esa gracia, Padre, para que nosotros podamos vencer. Señor, te necesitamos. Sin tu gracia no somos nada, Señor. Sin tu gracia, Padre, caeremos postrados en el desierto. Sin tu gracia, amado Padre, Señor, no seremos testimonio para este mundo que necesita urgentemente cristianos que testifiquen de labios y de testimonio que Cristo es el Señor Jesucristo. Danos esa gracia, Señor. Danos la gracia, Señor, para poder decir como Pablo y poder decirlo de corazón: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para poder decir como Pablo dijo también, Señor: todas las cosas las tengo por basura, por la excelencia del amor de Jesucristo, por amor del cual yo he todo. Señor, que todo pierda valor ante nosotros y ayúdanos, Señor. Ayúdame en mis luchas diarias, Señor. Te sostengo y tú sabes cuáles son, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos con sus luchas diarias también, Señor. Quizá iguales a las mías o superiores o quizá inferiores a las mías. No lo sé, Señor, pero clamamos porque tu gracia nos ayude, Señor, a vencer y a ser, Señor, personas como Josué y Caleb que llegaron a la tierra prometida con una fe viva, dependiente, Señor, de tu gracia. Ayúdanos, Padre amado, y confiando plenamente en el sumo sacerdote que tenemos, tu Hijo amado, en el cual tú tienes la plena complacencia. Y a Él nos aferramos. Te rogamos, Señor, que cambie nuestra vida con tu providencia. Que tu gracia se extienda hacia nosotros. Y que podamos decir: por gracia sois salvos. Gracias, Señor. Glorifica a Cristo. Y que Él sea exaltado en todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre os perdono.